vamos a comenzar. Y quiero comenzar rápidamente recordándoles cómo es el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, pues yo sé que ya se lo saben muy bien, pero igual si nunca está de más un pequeño repaso. Entonces, pues todos los hidratos de carbono pues entran por la vía oral y pues comienza su metabolismo con la enzima amilasa, la enzima amilasa salival. Entonces, pues esta principalmente va a romper los polímeros, el almidón y los polisacáridos, ¿verdad? Y pues, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar bastantes dextrinas y bastantes, pues, ya no van a ser monosacáridos, sino van a ser oligosacáridos. Bueno, sí, polisacáridos, perdón, sino van a ser oligosacáridos. Y pues ya en el estómago, pues esta alfa-amilasa se va a desnaturalizar por el pH ácido del estómago. Y pues cuando vaya a pasar otra vez al intestino delgado, ya va a actuar otra vez la alfa-amilasa pancreática. Y pues esta alfa-amilasa pancreática ya va a seguir digiriendo pues, las dextrinas hasta unidades más pequeñas. ¿Qué es lo que sucede? Los disacáridos y sí, principalmente los disacáridos, que son los que más conocemos, pues no van a ser pues, hidrolizados por esta enzima, sino pues cada carbohidrato, cada disacárido va a tener una enzima especial. Entonces, pues como lo vemos, los disacáridos más comunes que tenemos en la dieta, pues puede ser la maltosa, la lactosa, la sacarosa, también está la trealosa que viene de los hongos, pero pues en esta imagen solo se encuentra, y nos vamos a enfocar ahorita en la lactosa y la sacarosa, porque estamos hablando de galactosemia y fructosemia, ¿no? Entonces, recuérdense que la lactosa, por la enzima lactasa, se convierte en glucosa y galactosa. La estructura de la lactosa es en glucosa-galactosa en enlaces beta 1,4. Y pues en la sacarosa, recuérdense que era 1,1 fructosa-glucosa, ¿sí? Entonces, la sacarasa va a romper pues, la sacarosa en fructosa y glucosa. Entonces, yo aquí ya tengo estas dos enzimas, que es la galactosa y la fructosa. Recuérdense que la fructosa tiene su canal y su receptor GLUT específico, que era el GLUT5. Entonces, este pasa por el GLUT5 fácilmente a través de la luz de los enterocitos hacia la vena porta, y pues la galactosa pues también va a pasar a la vena porta, va a llegar después al hígado, y en el hígado va a comenzar el metabolismo. En el hígado es que se va a ver el metabolismo de estos dos carbohidratos, ¿sí? De la galactosa y de la fructosa. Entonces, esta imagen yo creo que se les debería hacer conocida. Estas son como los diferentes pues, monosacáridos van a estar pues, alimentando la glucólisis, ¿sí? Aquí tengo la glucólisis, se dan cuenta, glucosa 6-fosfato, es glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato y etcétera, ¿sí? Y después eh, vamos a seguir avanzando. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, con la galactosa, si la vemos aquí, pues aquí está la lactosa, se separan glucosa y galactosa, ¿verdad? Y pues va a alimentar aquí a la glucólisis. Por una serie de reacciones se va a convertir en glucosa 1-fosfato. Esas reacciones las vamos a ver un poquito más adelante. Si se dan cuenta, pues tiene 1, 2, 3 reacciones, ¿sí? Y pues la fructosa puede alimentar a la glucólisis por esta vía que solo se fosforila en el carbono 6 y genera fructosa 6-fosfato, o esta vía que es un poquito más complicada. Creo que Katherine está teniendo un poco de problemas con su conexión porque se desconecta, se conecta, se desconecta, se conecta. Es la lluvia. Sí, puede ser. Está lloviendo bastante. Incluso pues mi internet también está un poquito bajo ahorita. Pero bueno, entonces pues eso es lo importante, ¿verdad? Para que miren que la glucosa, pues la galactosa y la fructosa pues también pueden entrar a la glucólisis de una vía pues no tan directa, sino por una serie de reacciones, pero entran directas, pero entran a la glucólisis y también pueden ser metabolizadas para generar pues al final piruvato. Pero también van a tener otras aplicaciones, como las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vamos a comenzar con... Se trabó otra vez la pantalla. Ahí está.
Vamos a comenzar con la galactosa. Entonces, pues esta vía se llama vía de Leloir, ¿sí? Entonces, de la galactosa se va a convertir primero a galactosa 1-fosfato por la galactosa quinasa. Entonces, si se dan cuenta, pues es en el carbono 1, que es el carbono anomérico, se va a fosforilar, ¿sí? Entonces, esta galactosa 1-fosfato, junto con la UDP-glucosa, esta UDP-glucosa, pues ya sabemos que se podía formar en la glucogenólisis, ¿no? Pues en la síntesis de glucógeno, ¿no? Y pues aquí tengo mi galactosa 1-fosfato. Yo tengo una enzima que se llama galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Su nombre prácticamente dice cuál es su función, uridil transferasa. Le va a transferir ese grupo uridil de la UDP glucosa, se le va a transferir a la galactosa 1-fosfato. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener UDP galactosa más glucosa 1-fosfato, ¿sí? ¿Se recuerdan que la glucosa 1-fosfato ahí sí venía de la glucogenólisis, que es el rompimiento del glucógeno, ¿sí? Y pues este tenía una enzima especial para convertirse en glucosa 6-fosfato, ¿sí? Que era una mutasa, ¿no? Entonces, esta UDP glucosa tiene una peculiaridad muy interesante. Por la UDP galactosa 4-primerasa se puede convertir de galactosa se puede convertir en UDP glucosa y esta UDP glucosa pues puede realimentar el ciclo y pues con otra galactosa pues, volver a transferir ese grupo uridil y que sea así el ciclo. Entonces, en total, para que yo convierta de UDP desde galactosa a mi UDP glucosa, yo voy a tener 1, 2, 3 reacciones, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos aquí, tenemos 1, 2, 3 reacciones para que yo tenga mi UDP glucosa. Y se recuerdan que la UDP glucosa, pues ya se podía convertir en glucosa 1-fosfato por las enzimas que ya habíamos visto en el metabolismo del glucógeno. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Esta UDP galactosa y UDP glucosa pues pueden tener algunas aplicaciones directas. No precisamente tienen que alimentar aquí la glucólisis. Pues sí, se puede convertir en glucosa 1-fosfato y después alimentar la glucólisis, pero también pueden tener otro tipo de aplicaciones que son bastante importantes para el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, esta UDP glucosa se podía convertir en ácido glucurónico, ¿sí? Aquí lo podemos ver. En la siguiente diapositiva vamos a ver como que vamos a recordar un poquito más a detalle el papel del ácido glucurónico, ¿sí? Entonces, si se pueden ver aquí, hoy sí tomé una imagen del libro Chaeta, pues creo que casi es que terminando, por fin estoy tomando una imagen del libro Chaeta, pero esta sí me gustó bastante porque está bastante completa. Entonces, la galactosa, pues que viene de la vena porta, ingresa al hepatocito, ¿sí? Entonces, pues se convierte en galactosa 1-fosfato, pues por la enzima galactoquinasa, ¿sí? Está aquí. Luego, la galactosa, con ayuda de la UDP glucosa, ¿sí? Entonces le iba a transferir el grupo uridil, ¿sí? Luego la glucosa le iba a transferir el grupo uridil a la lactosa y pues al final yo iba a tener UDP galactosa, ¿sí? Ya con la UDP galactosa yo ya lo podía convertir en UDP glucosa. Pero también recuérdense que al transformar de galactosa UDP también se convertía en glucosa 1-fosfato, como lo podemos ver aquí. Yo voy a estar generando una glucosa 1-fosfato. Y esta glucosa 1-fosfato pues ya se puede ir a la síntesis del glucógeno o a la glucólisis. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Esta UDP galactosa también puede tener otra aplicación. ¿Cuál es la aplicación? Hacer glucoproteínas y glucolípidos. Asimismo, pues como estas son intercambiables, de UDP galactosa se puede convertir en UDP glucosa y la UDP glucosa se puede convertir en ácido glucurónico, como ya lo habíamos visto, y pues la UDP glucosa, se recuerdan que era como que
el ladrillito clave para que se forma el glucógeno. ¿Sí? Entonces, esta es la importancia que tiene bastante, pues, la galactosa en nuestra dieta. Sí es bastante importante. ¿Por qué? Porque esta galactosa yo puedo hacer glucoproteínas al mismo tiempo, ¿sí? Y pues eso es bastante importante, porque algunas glucoproteínas tienen pegadas la unidad de galactosa, no actúan directamente con glucosa, ¿sí? Entonces, pues esto es bastante importante. Asimismo que la galactosa también. ¿Qué manda? Como para marcarlas o ¿Cómo así? como tienen pegada la unidad de galactosa y es un azúcar, pensé que las marcaba para algo. Eh, la galactosa es un azúcar. Ujú. Entonces, pues la galactosa, pues puede, en ciertas ocasiones, pues la galactosa puede generar glucoproteínas y un tipo específico de glucoproteínas, porque las glucoproteínas usan galactosa, usan glucosa y usan otros azúcares para poder generar, es así como la síntesis de las proteínas, que necesito varios aminoácidos para generar pues una proteína especial. Lo mismo pasa con las glucoproteínas y con los proteoglucanos y con los glucolípidos, que pues yo voy a necesitar unidades de galactosa, de glucosa específicamente para generar el que yo quiero, ¿sí? Sí, Va, perfecto. Entonces, únicamente vamos a estar viendo estas tres enzimas, va. Galactoquinasa, galactosa 1-fosfato uridiltransferasa y UDP galactosa 4-pimerasa. ¿Sí? Aquí yo tengo una imagen pues, de un proteoglucano que tiene aquí la galactosa. Si la pueden ver aquí, está la galactosa. Entonces, pues, para que ustedes puedan ver de cómo se van construyendo. Entonces, también voy a recordar, importante, que la UDP glucosa podía formar ácido glucurónico y ese podía servir para el transporte, pues para la excreción de los fármacos. Esta imagen también ya la habíamos visto, literalmente la copié de una presentación anterior. Teníamos el ejemplo que la morfina, pues tenía estos grupos aquí fenólicos. Bueno, no son fenólicos, son grupos hidroxi. Este sí es fenólico. Este es un grupo hidroxi, pero pues tiene una función OH al final y ahí es donde se les pega pues el ácido glucurónico y eso va a hacer que sean más solubles y pues al ser más solubles van a poder ser excretados por la orina. Y un montón de fármacos importantísimos van a ser excretados por esta vía, que ya lo habíamos visto, morfina, paracetamol, pues se utiliza pues, casi a diario pues, en los hospitales, me refiero. El diazepam, que también es muy importante, es una de las benzodiazepinas más importantes, el sulfatiazol, la digoxina que es importantísimo, se trabaja un montón. Bueno, digoxina es esta, pero digitoxina. Pero era la dioxina, ¿sí? Entonces, pues, esto era bastante importante para el metabolismo de todos los fármacos. ¿Sí me están cachando o voy muy rápido? no, sí, sí, te estamos entendiendo. ¿Y los demás? Vamos a ver. Participantes. Diana, por ejemplo. Sí, Ah, va, perfecto, me parece. Y bueno, Catherine, no sé, porque no sé cómo estaba por su conexión de interés de internet, pero por ejemplo, Marcos, Beatriz, Ariana, ¿cómo van ustedes? Marcos está escribiendo el chat, pero el chat de Zoom. El chat es un- Ok. En- No puedo ver el chat de Zoom porque estoy compartiendo la pantalla. Pero dice que si puedes repetir lo último porque eso casi no lo entendió. Ah, bueno, ¿qué parte es la última? ¿Esto? ¿Esta parte en específico? Sí, no sé, pero te voy a ver qué dice. Sí, dice que esa parte en específico. Ah, aquí, incluso ya viendo está el chat. Ah, va. ¿Puedes repetir lo último? Eso no lo entendí mucho. Ah, perfecto. Va, entonces, en...
Aquí. En la galactosa, pues, se podía convertir pues, en glucosa 1-fosfato por pues, una transferencia del grupo uridil, ¿sí? Entonces, pues, una UDP glucosa iba a transferir ese grupo uridil a la galactosa y pues la glucosa se iba a formar pues, la glucosa 1-fosfato, ¿sí? Y yo iba a tener galactosa 1-fosfato. Esta galactosa 1-fosfato luego se puede convertir en glucosa y repetir el ciclo. Pero ¿por qué estoy repitiendo esto? Porque la glucosa, que es muy importante, esta glucosa, la UDP glucosa, ¿sí? Se puede oxidar muy fácilmente. Este grupo UDP va a hacer que esta se pueda oxidar muy fácilmente a ácido glucurónico, ¿sí? Este ácido glucurónico es bastante importante en el metabolismo de los fármacos. Está este metabolismo es farmacocinética incluso, que se llama glucuronidación, ¿sí? Es que se le pega un ácido glucurónico a una molécula de medicamento. Si se dan cuenta, aquí yo tengo mi estructura de la morfina, ¿sí? Aquí tengo mis 3 ciclos de la morfina y esta es mi 4, pues, este es mi heterociclo con el nitrógeno, ¿sí? Y aquí, si se dan cuenta, pues yo tengo lo mismo y aquí en esta función, pues de un alcohol, yo tengo pegado un azúcar. Si se dan cuenta, pues aquí está el carbono, aquí está el carbono anomérico, este es el carbono anomérico, este es el carbono número 1, ¿sí? Y se le pega esta a la molécula del fármaco. ¿Qué es lo que pasa cuando se le pega? Estas moléculas que no son tan solubles en agua, Se en vuelven el plasma, exactamente, se vuelven muy solubles en el plasma. Entonces, pues esto pasa en el hígado. Recuerden que el hígado es el que metaboliza los xenobióticos. Entonces, pues ya con ayuda de ciertos citocromos, pues ya le pega pues esta unidad de ácido glucurónico. Y entonces, pues ya se puede excretar por el hígado ya al plasma y pues después del plasma pasa al riñón y ya puede ser eliminado por la vía renal, es decir, en la orina. ¿Sí? Sí. Entonces, pues esto qué es lo que va a causar que haya un metabolismo de fármacos. Y me interesa bastante porque pues ustedes en farmacología pues sí van a ver estas vías de farmacocinética, que al final la farmacocinética es pues como que literalmente la cinética es movimiento, el movimiento de los fármacos a través del cuerpo, ¿sí? Sí. Entonces, pues aquí lo podemos ver que ácido glucurónico más el fármaco va a ser un fármaco excretable. Sí. Tengo una pregunta. Sí, ¿qué pasó? Si la gente se intoxica, por ejemplo, con diazepam, entonces no lo pueden tratar así, como dándole más azúcares. No, Ok. Solo pensé que como lo hacía más soluble, tal vez. sí, no, fíjate, ¿qué es lo que pasa? No, el citocromo, pues el hígado, mediante unos citocromos es que van a metabolizar los fármacos. ¿Qué es lo que va a pasar? 150, que no estaba equivocada. Pues no sé si específicamente el P450 es el que hace la Mis- glucoronidación. Ahí sí se me está trabando la lengua. Pero recordate que estos citocromos, así como las enzimas, van a tener como una cinética, ¿sí? Entonces, pues puede ser de que se llene y, ¿cómo expresártelo? Solo pueden estar actuando, se une al sitio activo y luego, pues lo metaboliza y lo excreta y luego ya se puede unir a otra molécula. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo una intoxicación con diazepam, yo tengo demasiado diazepam y eso va a superar la capacidad de la enzima para metabolizar este fármaco. Entonces, por eso es que suceden las toxicidades. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de fármaco de la que el cuerpo puede metabolizar. Entonces se queda mucho tiempo ese fármaco y está haciendo mucho tiempo el efecto. Lo que se hace con intoxicaciones primero es puedes hacer un lavado gástrico para eliminar el fármaco que no se ha absorbido. Si ya se absorbió, uno ya nada más pues puede hacer diálisis y cosas así para estar limpiando la sangre y estar eliminando el fármaco.
pero pues ya no hay mucho que hacer. Si está en el estómago, todavía puedes hacer lavados gástricos, puedes darle carbón activado para absorberlo, pero si ya está en el plasma, ya hay muy poco que se puede hacer, pues más que diálisis. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya voy a comenzar con la galactosemia. Ya que ya más o menos expliqué cómo es el metabolismo de la galactosa, voy a explicar un poquito la galactosemia. Como ya sabíamos, habían pues 3 enzimas principales, pero la galactosemia ocurre en 2 enzimas, la galactosa sinasa y galactosa 1P uriltransferasa. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Estas enfermedades de galactosemia se dan por la deficiencia de una de estas enzimas. Entonces el fármaco no va a poder metabolizar la galactosa. Esta galactosa se va a acumular en los diversos tejidos y pues al final sabemos que demasiado de algo en los tejidos pues termina siendo dañino y pues causa muchos efectos tóxicos, como es en este caso. La galactosa sinasa es la menos peligrosa y la deficiencia de la galactosa sinasa es la menos peligrosa, pero la deficiencia de la galactosa 1P uridiltransferasa, esa sí va a ser bastante peligrosa y va a tener los mayores síntomas, principalmente a nivel hepático. Esta es una enfermedad autosómica recesiva, es decir, que pues, si es recesiva, que necesita genes de los 2 portadores para que se pueda dar. Entonces, pues sabemos, por eso que es recesiva, que es un poco frecuente, ¿sí? No es tan común que eso sea. Y produce trastornos en el metabolismo de la galactosa y son enfermedades hepáticas, pues produce enfermedades hepáticas en el sistema nervioso central, en la visión y renales. Al final, pues el tratamiento es no ingerir galactosa, pero voy a explicar un poquito más a detalle por qué es que sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo deficiencia de la galactosa 1P uridiltransferasa, ¿sí? Creo que aquí la tengo. Si yo tengo deficiencia de la galactosa 1P uridiltransferasa, ¿sí? Esta galactosa que ya está fosforilada ya no se va a poder convertir en glucosa, ¿sí? La galactosa como tal no puede entrar al ciclo del ácido cítrico y esta galactosa, a la glucólisis. Y esta galactosa tampoco se puede convertir solo así en glucoproteínas, etc. Entonces, esta se va a acumular en el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado únicamente puede meter a la glucólisis, pues, la glucosa, y para poder hacer la síntesis de los proteoglicanos y todas las glucoproteínas, únicamente cuando sería UDP galactosa, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi galactosa, se convierte a galactosa 1-fosfato, y luego aquí yo ya no puedo hacer que se convierta, esta galactosa 1-fosfato se va a acumular. ¿Y por qué les digo que se va a acumular? Porque ya tiene el grupo fosfato. ¿Se recuerdan que el cuerpo cuando Ya no puede fosforilaba un azúcar ya no podía salir del hígado? Entonces se va a mantener en el hígado. Las personas que tienen deficiencia de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, los efectos van a ser principalmente hepáticos. ¿Sí? hepatomegalia total. Exactamente. Entonces, cirrosis y todas las enfermedades. También se van a ver pues, los estragos y los problemas. Después se van a comenzar a ver ya a nivel del sistema nervioso central y a nivel de la visión, como se los va a explicar un poquito más adelante, pero porque si yo tengo mucha galactosa 1-fosfato por puro cinética, ya no se va a formar esta galactosa, ya no se va a poder fosforilar, porque pues por las enzimas, ya no recordamos que por equilibrios químicos había mucho de algo, pues la enzima se iba como que bajar su capacidad. Entonces, si yo tengo mucha galactosa 1-fosfato, ¿sí? Ya no voy a generar más galactosa 1-fosfato. Entonces, esta galactosa en exceso de que viene de la dieta, sí va a poder salir del hígado. Y por eso es que va a tener los efectos en otros lados. ¿Sí? No. O sea, si tenés mucha galactosa 1-fosfato en el hígado, ok, Ujú. te da hepatomegalia y todo lo que vimos, pero Exacto. la otra no, o sea, no entendí lo de la Sí. otra. Va. Si yo tengo mucha galactosa 1-fosfato,
¿sí? Sí. Entonces, esta enzima galactoquinasa que va a fosforilar a la galactosa, ya no va a fosforilar más a la galactosa, porque ya no quiere más galactosa no fosfato. Ah, ya. Entonces, esta galactosa ya va a poder salir libremente del hígado. Y por eso es que se van a comenzar a ver efectos en otros tejidos. ¿Qué es lo que Entiendo. pasa? Si yo tengo, si yo tengo deficiencia en la galactosa quinasa, pero si tengo esta enzima, Lo pues esta sustituyo. enzima primero nunca va a funcionar, porque solo funciona con la galactosa 1-fosfato. Y esta galactosa no se va a poder fosforilar nunca. Entonces va a salir fácilmente del hígado. Cuando haya mucha cantidad de galactosa, pues por, Se va a escapar. exactamente, por puro equilibrio se va a escapar por los transportadores que hay en el hígado y ya van a estar en el sistema nervioso. Pues ya va a estar el torrente sanguíneo. Ya Y entiendo. luego esa galactosa ya puede ir al sistema nervioso central, ya puede ir a los ojos, ya puede ir al riñón y va a causar esos efectos, ¿sí? Sí. Entonces, la galactosa no se convierte en glucosa. La galactosa tampoco se puede convertir en, ¿cómo se llama? Prote- Glucoproteínas o proteoglucanos. Se acumula la galactosa, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Esta galactosa también, que es galactosa no fosfato, va a ser osmóticamente activa. Va a Causa. jalar agua, ¿sí? Entonces, en mi hígado va a entrar agua. Y en el hígado no tiene que haber tanta agua. Y eso es lo que va a causar también problemas en el hígado, ¿sí? Sí. Va a causar daño hepático, cirrosis, etcétera. Súper. ¿Sí? Todos los Bien. demás, ¿qué manda? Esto vuelve a ser edema y todo como lo que habíamos visto con el sorbitol. Exactamente, esto vuelve a ser edema. Pues al tener mucha agua, las proteínas van a estar diluidas, van a comenzar a perder su función y pues en mi hepatocito voy a tener pues cirrosis y daño y en mi ojo también, pero eso es en mi cristalino y eso lo vamos a ver aquí en esta siguiente slide. Pero antes, ahorita que ya les expliqué esto, les quiero enseñar los síntomas y el diagnóstico. Los síntomas se presentan desde la primera semana de vida. ¿Por qué? Porque pues, los bebés Empiezan a están tomando montar. leche, ¿verdad? Van a tener un rechazo a la leche. Al final, aunque sean bebés, el cuerpo es sabio y no va a querer consumir algo que le está haciendo mal. Van a comenzar a tener vómito y pérdida de peso. Seguidamente, van a comenzar a ser histéricos. Si se dan cuenta aquí en el dibujito, ya está amarillito, ¿sí? Y van a tener un aumento de las bilirrubinas. ¿Por qué? Porque las bilirrubinas es un indicador que marca pues, daño hepático. Van a tener azúcares reductores en la orina, pues obviamente como esa galactosa, como ya les había explicado, Uy, la se va al libre. final pues va a salir del hígado y esa galactosa pues en sangre va a ser orinada y así como sucede en la diabetes, de que la glucosa no puede ser metabolizada y uno la tiene que excretar. Sí, Y por daña el eso, riñón. y por eso mismo que uno la está excretando, daña los glomérulos, ¿sí? Sí. Recuérdense que el glomérulo era la unidad filtradora de la nefrona. Y pues finalmente presenta cirrosis, puede presentar convulsiones, porque esa lactosa va al cerebro y al sistema nervioso central y va a dañar el cerebro, ¿sí? Va a causar cataratas, porque lo vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente slide, y va a causar retraso mental, pues por lo mismo que entra al cerebro. Entonces, en el cristalino, ¿qué va a pasar? Esta galactosa, que es soluble en el cristalino, en altas concentraciones, se va a convertir en galacticitol. Galacticitol. Miren, aquí de galactosa se va a convertir en galacticitol. Al final, este aldehído se convierte en un alcohol. ¿Y qué es lo que voy a usar? Voy a adaptar una molécula NADPH, ¿sí? Y voy a generar una de NADP, nada más, por la aldosa reductasa. Este galacti, galacti, galactitol, ¿sí? Va a jalar mucha agua, va a ser muy osmóticamente activo, va a pasar lo mismo, esa agua va a entrar pues al cristalino y el cristalino pues tiene sus proteínas y todo y por el exceso de agua va a comenzar a generar un edema, mal funcionamiento pues, de las proteínas y al final va a generar cataratas que el ojo se termina viendo de esta manera. ¿Sí? Sí. Entonces, estas son las patologías que puede dar por la deficiencia de ya sea la galactosa sinasa o la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa.
¿Qué es lo que pasa? Las personas que tienen galactosa sinasa generalmente solo van a llegar a tener los problemas visuales y en el sistema nervioso central. En cambio, las personas que tienen galactosa 1P uriltransferasa, la deficiencia de estas, van a tener problemas hepáticos también, exacto. Pero tengo otra pregunta. Los que tienen deficiencia de galactosa transferasa se presentan antes, ¿verdad? Exactamente, sí, se presenta mucho antes. ¿Por qué? Porque en los bebés que solo tienen pues, deficiencia de la galactosa sinasa, pues al final lo único que van a comenzar a presentar es pues, problemas degenerativos en el sistema nervioso central y uno se da cuenta uno tan rápido. La pérdida de la visión es un problema larguísimo. Miren los diabéticos cuánto tiempo se tardan que se genere la pérdida de la visión. Pero en los diabéticos es porque se convierte en sorbitol. ¿Sí? Sí. Entonces, pues va a costar más en darse cuenta. ¿Sí? Y uno no le está haciendo una prueba de orina a su hijo a cada rato para ver si sí tiene azúcares reductoras o no. Entonces, pues va a presentar azúcares reductoras en orina, pero en la tira, el test va a dar glucosa negativo, porque obviamente pues, es galactosa lo que tengo en la orina. Entonces, si ustedes se dan cuenta de eso, es un indicio totalmente de una deficiencia en cualquiera de las enzimas pues, de la galactosa, del metabolismo de la galactosa. Pobrecitos. Pobrecitos, pues. Y pues finalmente vamos por ya la última. Ya quedan como dos slides y ya terminamos. Rapidito. Entonces, deficiencias en el metabolismo de la fructosa. Como ya sabemos, esta fructosa solo se fosforila por una exoquinasa en el carbono 6 y se convierte en fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato ya se va a metabolizar y ya se va a oxidar pues, en la vía de la glucólisis. Sin embargo, hay otra vía alternativa, ¿sí? Que es por esta. La fructosa, por la fructoquinasa, se va a fosforilar en el carbono 1, ¿sí? Entonces, por la aldolasa B, que se llama fructosa 1-fosfato aldolasa, se va a partir en dos. Recuérdense que la aldolasa partía la fructosa 1,6 bisfosfato en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroacetona fosfato. Aquí en este caso voy a generar, como solo tengo un fósforo, voy a generar dihidroacetona fosfato y el otro pues no puede tener fósforo, es el gliceraldehído. Este gliceraldehído se va a fosforilar por la triosa quinasa con ayuda de una molécula ATP y ya se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Y mi dihidroxiacetona fosfato por la triosa fosfato isomerasa, esta enzima ya la vimos en la glucólisis, se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato y va a seguir el metabolismo. ¿Qué es lo que sucede? Con la fructosa va a tener como que función principalmente metabólica, principalmente catabólica. Yo quiero convertir mi fructosa en ATP, ¿sí? Sí. Entonces, esta enzima, sí, y algo muy interesante, pero les quiero recordar esto. Algo muy interesantísimo y me pareció bastante interesante de por qué es muy mala el azúcar y por qué el azúcar se convierte muy fácilmente a grasas. ¿Por qué? Porque recuérdense que la fosfofructoquinasa 1, que era la que convertía la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6 bisfosfato, está totalmente regulada. Está regulada por la concentración de ATP, está por la concentración de citrato, por la de AMP cíclico. Era la enzima más regulada, ¿sí se recuerdan? Sí. ¿Sí? Incluso, y también por la fructosa 2,6 bisfosfato. Esta también la iba a activar bastante, la fructosa 2,6 bisfosfato. Entonces, esta va a estar bastante regulada. Y si yo, pues, no necesito tanto ATP, pues se va para mi glucólisis. En cambio, esta fructoquinasa no está regulada. Está regulada. Exacto. Entonces, toda mi fructosa se va a convertir a fructosa 1-fosfato y eso se va a convertir en, finalmente, piruvato. Al final, ¿sí? Sí. Entonces, cada molécula de fructosa que yo tenga, que yo la voy a ingerir, se va a convertir en piruvato. Y ese piruvato se puede convertir en acetilcoenzima A,
y el acetilcoenzima A, cuando está en exceso y yo no lo gasto, yo no lo quemo, ¿sí? Se Pues hace no entra el ciclo del ácido cítrico, exacto, se hace lípidos, se hace grasa. Entonces, cada molécula de azúcar tiene fructosa, ¿sí? Entonces, cada vez que yo consumo azúcar pura como tal, yo lo que voy a hacer es estar metiendo fructosa y esta fructosa, si yo no la quemo, se va a convertir casi en fijo en lípidos. Entonces, por eso consumir azúcar como tal, como sacarosa, no es tan bueno si uno está haciendo una dieta, ¿sí? Pues obviamente ya hemos hablado de los problemas de la dieta, dieta keto diet, que pues ya sabemos que que da acidosis metabólica y un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces, ahorita es algo bastante importante, pues que nosotros pues logremos visualizar de que el azúcar no es mala como tal, no hay que restringírsela, pero la sacarosa, pues uno sí la puede limitar un poquito más. ¿Sí? Sí. Y pues finalmente, pues estas patologías del metabolismo de la fructosa se pueden dar por la deficiencia de la enzima aldosa, que es aldolasa B, o fructosa 1-fosfato-aldolasa, que es esta enzima, ¿sí? Hay personas que tienen deficiencia de esta enzima aldolasa B y van a tener unas patologías muy similares a las que sucede por la deficiencia de las enzimas de la galactosa, ¿sí? Los síntomas se presentan cuando los pacientes comienzan a consumir fructosa. O sea, no frutas por el resto de su vida. Exacto, no frutas, sí. Qué triste vida. Sí, exacto. Entonces, pues, ¿cuándo comienzan a consumir? Por lo ¿Cuándo general, pues, comer? pues un bebé no come pues, fructosa, no come azúcares, no come fruta, etcétera. Entonces, pues, esta enfermedad se comienza a dar en estadios mucho más avanzados. Como a los días, meses, cuando les empiezan a dar frutitas. Sí, pues exacto, o también cuando les dan esas compotas, porque las compotas tienen azúcar y tienen fructosa, etcétera. Entonces, pues va a tener vómitos, náuseas, hipoglicemia. Después van a tener ictericia también y pues va a tener un aumento de las bilirrubinas y las transaminasas. Van a tener azúcares reductores en la orina y finalmente van a presentar cirrosis, convulsiones y daño renal. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo. Imagínense que aquí estamos en el hepatocito, ¿sí? Si yo no tengo esta enzima fructosa 1-fosfato, perdón, fructosa 1-fosfato aldolasa, que era la aldolasa B, esta fructosa 1-fosfato se va a acumular. Como ya está fosfatada, no puede salir del hígado. Va a pasar exactamente lo mismo. Esta es osmóticamente activa, va a jalar agua, se va a acumular y eso va a causar cirrosis y daño hepático, etc. Porque esta fructosa, cada vez que coman, esta fructosa 1-fosfato se va a quedar para siempre en el hígado. Eso sí, sépanlo, sí, se queda para siempre, nunca va a salir. Entonces, por eso es que se comienzan a generar pues, hepatomegalia y todas las deficiencias que se presentan, ictericia, etcétera, cirrosis. Entonces, pues no va a poder seguir el metabolismo de la glucosa. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo deficiencia de la fructosinasa, que la fructosinasa era la que iba a fosforilar a la fructosa, va a ser mucho más débil de la misma forma. ¿Por qué? Porque pues la fructosa va a salir a la sangre. Pero ¿qué es lo que pasa? La fructosa no es tan dañina como la galactosa, porque es diferente. Si se dan cuenta, la fructosa pues tiene una función cetona en lugar de una función aldehído. Y ¿Y por eso va a ser, qué? ¿qué manda? Porque no la isomeriza y la hace glucosa. Porque no tenés enzimas, no Mm. tenés las enzimas. Pues en el plasma no están las enzimas. Entonces, esta fructosa, pues, por, por mucha suerte, no va a dañar el sistema nervioso central, ni va a dañar ¿cómo se llama? Ni va a dañar los ojos. Esta fructosa se va a eliminar por la vía renal
Y pues esta, la verdad, lo único que va a pasar es que si uno come pues azúcares, etcétera, vas a estar orinando fructosa. Pero no es una enfermedad tan grave como si yo tengo la deficiencia del aldolazado. ¿Cuál es el problema? Que es más común la deficiencia del aldolazado.